compartir pantalla y vamos a entrar al capítulo 14, el control de las emociones. Dios nos creó capaces de experimentar emociones: amor, enojo, repugnancia, congoja, temor, culpa, gozo, exaltación y otros sentimientos que los seres humanos podemos tener. Las emociones tienen una parte importantísima en los logros más nobles de las personas y útiles, pero, lamentablemente, también contribuyen a los actos más trágicos de su vida. Las emociones no las puso el diablo, las puso Dios en nuestro cuerpo. Y como vamos a ver, las emociones nos favorecen a nosotros. La emoción fuerte prepara el cuerpo para una emergencia. Por ejemplo, hace posible que una persona haga un esfuerzo muy grande durante un periodo prolongado sin sentir fatiga. Por ejemplo, los soldados en medio de una guerra, en medio de un combate, pueden estar en actividad 24 horas sin necesidad de dormir. El cuerpo es capaz de hacer algo que requiere una fuerza extraordinaria. Un hombre asustado en un incendio recogió una caja fuerte que tenía en su casa, la llevó afuera de ella y luego se necesitaron 3 hombres para poder entrarla nuevamente a su casa. Se ha también hablado de una madre en un accidente de tránsito que su hija había quedado abajo del auto y ella sola levantó con fuerza el auto para que la hija pudiera salir de abajo. Es decir, en ese momento una fuerza sobrehumana debido a esa emoción fuerte. La emoción fuerte tiende a hacer insensible el cuerpo al dolor. Por ejemplo, 2 hombres airados, enojados, que se empiezan a pelear y se empiezan a dar golpes por todas partes, golpes en la cara, no van a sentir dolor porque la adrenalina está haciendo que la emoción en ese momento los esté controlando y luego de terminada la pelea, ahí sí es donde se relaja el cuerpo y empiezan a sentir los efectos de cada uno de los golpes. A veces podemos experimentar alguna emoción fuerte de la cual no nos damos cuenta en el momento. El temor puede manifestarse como tensión, el enojo como una herida emocional, depresión o insomnio, y eso va a depender de cada uno de nosotros, ¿no? Si bien todos somos seres humanos, pero no todos somos iguales, no todos los organismos responden de la misma manera ante determinadas situaciones. Cuando se despierta una emoción debe ser expresada de una manera correcta, porque si no se expresa de manera correcta, se acumula y esa emoción va a ir aumentando hasta que explota. Muchas personas que no son extrovertidas, situaciones de agresividad o de mal gusto, no dicen nada, pero la van guardando, la van juntando, como se dice comúnmente, se la tragan, pero llega un momento que esa acumulación de emociones negativas que no han sabido ser canalizadas, explotan con todo y lamentablemente explotan mal en la mayoría de los casos. Las consecuencias de estas emociones son úlceras, emociones no controladas, artritis, neurosis. Si un joven cree, por ejemplo, que no es varonil llorar, él va a inhibir esa acción, ese impulso de llorar, ¿verdad? Entonces son emociones que a veces se tapan según las tradiciones o según la cultura. La ansiedad, el temor y el enojo perjudican nuestra capacidad de percibir y pensar con lucidez, que estorban el poder solucionar los problemas que se presentan. El temor puede paralizarnos e impedir toda acción constructiva. La pregunta es cómo se pueden controlar las emociones, pero de una manera sana. El primer paso, y siempre es el primer paso, entregar esa emoción a Cristo y experimentar el nuevo nacimiento. Aunque la persona inconversa es capaz de lograr el equilibrio emocional hasta cierto punto, el creyente tiene una gran ventaja, la gran ventaja de recibir una nueva naturaleza. Y en esa nueva naturaleza el poder del Espíritu Santo y los medios espirituales como la oración, la lectura de la palabra, etcétera, etcétera, para poder contrarrestar el poder que tenía la naturaleza caída y que iba en contra de él y en contra de las relaciones
personales en el ámbito de su familia, en el trabajo, etcétera, etcétera. La persona dañada por sus emociones no llegan a ser espiritualmente madura de manera automática cuando se convierten al Señor. El crecimiento espiritual, la Biblia lo llama santificación. Ese crecimiento, santificación espiritual es un proceso en el cual el hombre y la mujer trabajan juntamente con Dios para parecerse cada día más y más a Jesucristo. Y parte del proceso es, por supuesto, madurar emocionalmente. La Biblia presenta un gran principio que ayuda a dominar las emociones destructivas, que es el control de los pensamientos. A menudo las emociones surgen, aumentan o se reducen a causa de los esquemas de pensamiento que tenga la persona. Por eso es importante la manera que nosotros pensamos y cómo el Señor puede ayudarnos a controlar aquellos pensamientos que pueden ser negativos, que pueden ser contrarios a nuestra vida o a la vida de las personas que nos rodean. El enojo. Son innumerables los estragos causados por el enojo que no ha sido controlado. El enojo es una emoción que Dios ha puesto en nosotros, pero lamentablemente el enojo ha sido puesto por Dios, pero que no es controlado humanamente si no está la presencia del Espíritu Santo. El enojo no controlado ha provocado la ruptura de amistades, peleas vergonzosas, niños vapuleados, pérdida de posiciones vocacionales y hasta actos criminales por el enojo. Vuelvo a repetir, el enojo es una emoción que Dios puso en los seres humanos, pero lamentablemente al no estar bajo el dominio propio, bajo la sujeción del Espíritu, puede convertirse en algo dañino para los demás. De esta manera encontramos que el mismo Señor Jesucristo se enojó, o sea, dio rienda suelta al enojo, pero de una manera dominada, de una manera controlada, porque había un objetivo, y ese objetivo era la santidad de la casa de Dios. El enojo es una emoción, como dijimos, proporcionada por Dios y sirve como un mecanismo de defensa contra las injusticias de la vida, la amenaza de un peligro, el insulto, la injuria. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que debe ser dominado. Muchas veces solo no lo podemos hacer, necesitamos la asistencia del Espíritu Santo de Dios. Al estudiar las ocasiones en que Jesús se enojó, es interesante hacer algunas observaciones. En primer lugar, Jesús se dirigió contra el mal, no contra las personas. En segundo lugar, no fue motivado por el orgullo herido, ni por fines egoístas. En tercer lugar, Jesús atacaba la maldad y no tanto a los malhechores. Es decir, nosotros tenemos que estar en contra de las cosas que hacen las personas, no en contra de las personas mismas. ¿Cómo nosotros podemos llegar a dominar el enojo? En primer lugar, reconocer que existe. Yo no me enojo. ¿Quién dice que? No, yo no estoy enojado. Reconocer que existe el enojo y comprender que el enojo no es malo en sí mismo, siempre y cuando podamos controlarlo, podamos dominarlo. En segundo lugar, tenemos que analizar los motivos de nuestro enojo. ¿Fue causado por la maldad de otra persona o es meramente la manifestación de nuestra carnalidad? ¿En verdad hemos sido injuriados? ¿Realmente hay alguien que nos ha privado de algo que nos corresponde? Frank Minir y Paul Meyer, psiquiatras evangélicos que ya se menciona en otra oportunidad en el libro de lectura que ustedes tienen, señalan que hay tres causas principales en la cólera errada, en el enojo errado. El egoísmo, o sea, el enojo por deseos egoístas que no se satisfacen. B, la tendencia perfeccionista, nos enojamos porque no se hacen las cosas como yo quiero, como yo digo. Y en tercer lugar, guardar sospechas en el corazón. Otra de las emociones es el temor y la ansiedad. El temor tiene varias formas y también intensidad. La preocupación, el afán, la timidez, el apocamiento, la ansiedad, un estado de alarma o de espanto y consternación. Dios a cada uno de nosotros nos da la capacidad de temer, pues es necesario para la autoconservación. La ansiedad crónica, en cambio, el estar ansioso por muchos días, pone en alerta al sistema nervioso, lo que hace que se dañe por estar sobreexigido todo el tiempo. De esa manera, el corazón late más rápido, los músculos están tensos, se inhibe de esa manera el sistema digestivo y al final
lamentablemente quita el gozo de vivir. La persona afanosa, la persona ansiosa, se preocupa por aquellas cosas que no van a pasar. ¿Por qué sufren los hombres ansiedad y preocupación? Por ejemplo, la falta de empleo, por una enfermedad grave, por el mal comportamiento de alguno de los miembros de su familia. Jesús, en Mateo capítulo 13, amonesta precisamente, habla acerca del afán y amonesta, el afán de este siglo, de este tiempo y el engaño de las riquezas. Y el apóstol Pablo advierte acerca del amor al dinero. Los bienes materiales no son malos en sí mismos, pero los hombres muchas veces son engañados por los deseos que ellos tienen respecto a las posiciones o al dinero. ¿Cómo se puede controlar la ansiedad? En primer lugar, así lo mismo que el enojo, reconocer que se la tiene, reconocer que estamos ansiosos, porque negar que la tenemos no va a ayudarnos en nada. Fíjense que desde el primer día que empezamos la materia hablamos que si ocultamos o no reconocemos el problema que tenemos, estamos en problema. Entonces, negar que no estamos ansiosos no va a ayudar nada a la persona. Distinguir entre la ansiedad verdadera y la ansiedad que es irracional, que está fuera de lugar. El consejero debe señalarle al creyente ansioso que los inagotables recursos divinos se encuentran a disposición de él. La oración, la lectura de la palabra de Dios, el estar en comunión con otros creyentes, muchas formas, muchas herramientas que Dios ha dado para que el creyente pueda, como dice la Escritura, echar toda ansiedad, dice el apóstol Pedro, sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. Filipenses, 1 Pedro, recién lo citamos, el Salmo 37, nos dice el apóstol Pablo, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y termina diciendo, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y también nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si nuestros corazones y nuestros pensamientos están guardados en Cristo Jesús, entonces no habrá afán. Y si lo hay, va a ser corrido del lugar para que el gozo y la paz de Dios estén presentes siempre en nuestra vida. Otra de las emociones que ha maltratado a muchas personas en nuestro mundo es la culpa. Gilben, en su libro La culpa y el significado humano, dice lo siguiente: de todas las formas de sufrimiento mental, tal vez ninguna otra es tan penetrante e intensa como el dolor de la culpa. Aunque el sentimiento de culpa a veces nos aflige, tiene un propósito beneficioso, porque sirve de alerta, sirve de aviso de algo que está mal dentro de nosotros, que está mal en el alma y en nuestra relación personal con Dios y con los hombres, para que nosotros tomemos los pasos necesarios para corregirlo. Por lo general nos sentimos culpables, indignos, y eso produce también ansiedad y con remordimiento. El sentimiento de culpa tiene el propósito de que nosotros nos limpiemos, que quitemos todas aquellas cosas que están afectando o nuestra relación personal con Dios o nuestra relación personal con los demás. Y de esa manera, al ser limpiado, al ser quitado todo aquello que está produciendo la culpa, se puede restaurar prontamente la comunión con Dios. La conciencia. Los sentimientos de culpa están estrechamente relacionados con la conciencia del ser humano. La conciencia, en cierto sentido, es la facultad que nos da la noción de lo que es malo y lo que es bueno, pero sirve mayormente como el juez mediante el cual el hombre juzga sus acciones. Muchas personas fehacientemente, antes de hacer algo malo, algo en su interior le dice no, no lo haga. Sin embargo, siguen adelante con sus deseos porque no tienen el control del Espíritu Santo. Para el creyente, en cambio, la conciencia perfectamente iluminada es la que está informada y guiada por la palabra de Dios. Por eso es importantísimo, lo recalcamos en todas las áreas, en la iglesia, en los estudios bíblicos, en las predicaciones, en el instituto bíblico, la importancia de leer la palabra de Dios, de memorizar textos bíblicos que nos van a ayudar en los momentos donde necesitemos esta tan importante herramienta que Dios nos ha dado para solucionar o guiarnos en el tiempo de solucionar las crisis o conflictos que se nos presenten. B, la culpa ficticia. Hay una culpa que es verdadera, que es buena, pero hay otra que se llama culpa ficticia.
donde se nota que hay creyentes que van al altar y se confiesan a Dios, pero que no se sienten perdonados ni aliviados. Cuando la palabra de Dios nos dice claramente que si nos arrepentimos, Dios es amplio en perdonar nuestros pecados y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. No hay otro remedio eficaz para liberarse del sentimiento de culpa y de la culpa misma. El perdón divino, el perdón de Dios, tiene ciertos requisitos para que pueda ser eficaz. En primer lugar, la persona tiene que reconocer el pecado como realmente es. En segundo lugar, es preciso sacar a la luz el pecado, pronunciarlo, confesarlo, declararlo y no procurar reprimirlo o ocultarlo. En tercer lugar, el perdón divino se basa en la obra expiatoria de Jesucristo. La sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario es la que nos limpia de todos y cada uno de nuestros pecados. Y el punto 4, el perdón divino es lo que nos restaura cabalmente aquellos, al consultante, en este caso, a la aceptación incondicional por Dios. Cuando la persona, ustedes, yo o alguien que viene buscando ayuda, buscando consejo, recibe de una manera veraz el perdón divino porque la persona ha reconocido que Dios es un Dios de amor y que está dispuesto a ayudarlo en su necesidad, reconoce, confiesa y pide perdón, Dios lo acepta de manera incondicional y esa persona instantáneamente siente el perdón de Dios como ustedes y yo lo hemos sentido, no una, sino muchísimas veces. Como Dios nos ha lavado, nos ha limpiado nuestra mente o nuestro corazón de pensamientos o de actitudes negativas y nos ha dado la posibilidad de encarar la vida de una manera diferente, guiada por su Espíritu Santo. De aconsejamiento a aquellas personas que se sienten culpables. En primer lugar, aceptar incondicionalmente al aconsejado, un requisito de todos los temas que hemos tocado, aceptar incondicionalmente al aconsejado. Segundo punto, abrir la puerta para que la persona confiese, la confesión, y fortalecer de esa manera su voluntad para dar los pasos necesarios a la restitución. En tercer lugar, animar al aconsejado a que hable libremente acerca de su falta, sin condenarlo, ni tampoco consolarlo prematuramente, sino dándole tiempo a que el arrepentimiento trabaje en su vida y haga la obra completa. Amén y amén. Preguntas, dudas acerca de la culpa, aportes que pueden hacer. ¿Se entendió, hermanos? ¿Seguimos? Adelante. Ya pasamos al anteúltimo capítulo. La depresión y el suicidio. El salmista no es el único en decir, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Moisés, Elías y hasta Juan el Bautista pasaron por el pantano del desaliento. La mayoría puede sentirse deprimida en algún momento de su vida. Felizmente, para la mayoría el periodo de depresión dura poco. Sin embargo, otras personas la viven de manera crónica, afectando de esa manera la salud y el extremo, terminando en quitarse la vida. La depresión afecta a la disposición entera de la persona, de cómo ella se ve a sí mismo, cómo ve la circunstancia que está viviendo y cómo ve también a los demás que lo rodean. La persona deprimida tiene un concepto pesimista de la vida. Piensa que lo que hace le sale mal y se siente incompetente, inadecuada e indigna. Ella misma se rechaza y se hunde en la apatía. ¿Cuáles son los síntomas de la depresión? En algunos casos, la pérdida de apetito, la pérdida de peso por no comer por un periodo breve. La persona con depresión se encierra, hay marcado cambio de hábitos, por ejemplo, en el hábito de dormir, empieza a dormir demasiadas horas por día, baja la persiana, está en completa oscuridad. Y así pasa mucho tiempo, y al no tener apetito y estar continuamente en esa manera de estar, hace que la situación vaya
empeorando cada vez más. Por eso hablamos de un hábito, un marcado cambio en el hábito de las personas, que los que la rodean deberían darse cuenta. Sin embargo, muchas veces, como sucede con el alcohólico, como sucede con el adicto, no se dan cuenta hasta que hay señales visibles de que la persona está tomando malas decisiones. Pero cuando empieza esto, las personas creen que es normal, que tiene ganas de dormir mucho. C. Sentimientos de culpa e indignidad, apatía, desgano, actitudes, no me importa nada, ensimismamiento, la persona solo piensa en ella, no piensa por ahí, es una madre que tiene hijos y no le importan siquiera a sus hijos pequeños, solamente está pensando en ella y en su situación. Una tristeza profunda y constante, y comienzan a aparecer también síntomas físicos, con dolencias en distintas formas. Las causas de la depresión pueden ser varias. Una reacción a una enfermedad prolongada, el agotamiento físico emocional, el estrés, en muchos casos agota a la persona y entra en un proceso de depresión. La pérdida de un ser querido, sin lugar a dudas, es un impacto muy grande en la persona. La ruptura de un romance, la separación matrimonial, también cambios en el metabolismo, cambios glandulares o el sistema nervioso. Mujeres que sufren depresión, la conocida depresión postparto después del alumbramiento de un hijo. O también la depresión cuando comienza el inicio del periodo de la menopausia. La anemia, la falta de glóbulos rojos en la sangre, también por lo general va acompañada de depresión, de desánimo, de querer dormir, porque claro, la persona no tiene fuerza, se encuentra débil. ¿Y qué es lo que hace? Como no tiene ánimo, no tiene fuerza, no quiere hacer nada, va y se acuesta empeorando su situación. Por eso es importante que no necesariamente una persona que esté en esas condiciones sea algo espiritual. Puede ser anemia, que es solucionada yendo al médico, haciéndose un análisis de sangre y después tomando los medicamentos o la comida que le receten para poder nuevamente recuperar su estado y deje de estar anémica la persona. ¿Cómo aconsejar a personas deprimidas? Los deprimidos necesitan sobre todo apoyo y ayuda, como todos los otros casos. Las personas deprimidas se aíslan, suelen rechazar a los amigos y es justamente cuando más lo necesitan, lo rechazan. Los familiares del deprimido pueden muchas veces ignorar la causa y encima de esto se enojan por el comportamiento que tiene la persona depresiva. Un error muy grande es animar al deprimido mostrándose alegre. Vamos, vamos, vamos! No por nada el Proverbio 25, verso 20 dice, el que canta canciones al corazón afligido es como el que le quita la ropa en tiempo de frío o el que sobre el jabón echa vinagre. ¿Mm? O sea, vamos, vamos a poner música acá, vamos, levántate, no ayuda. Todo lo contrario, afecta mucho más a la persona. Es preciso que el consultante comprenda cuáles son los factores por los cuales está sufriendo la depresión. Y encontramos en Primera de Reyes 19 un modelo, el modelo Elías, para orientar al deprimido. Recuerden ustedes del monte donde descendió fuego del cielo, Jezabel dijo, a este profeta lo voy a agarrar y lo voy a matar, y de una gran victoria que le dio el Señor. Sin embargo, Elías corrió al desierto a esconderse y entró en una depresión. Ahora bien, ¿cómo trató Dios con Elías? ¿Le puso música, coritos rápidos? No. Lo reprendió, lo retó, le dijo, pero ¿qué haces, Elías? Vos serás el que hace... No. ¿Cómo trató Dios con Elías y esa depresión que tenía? En primer lugar, proveyó lo que necesitaba físicamente. ¿Por qué? Porque Elías estaba con hambre, no había descansado y eso, parte de eso provocó que Elías entrara en esa depresión. Entonces, ¿qué hizo? Lo alimentó. Se presentaron ángeles, le trajeron comida. Comió Elías y se durmió, es decir, comenzó a descansar. Nuevamente los ángeles le trajeron comida y otra vez descansó hasta que se fortaleció. En segundo lugar, aclaró la visión del profeta, deshaciendo pensamientos negativos. La persona deprimida, enseguida su mente se inunda de pensamientos negativos. ¿Qué fue lo que le dijo Dios? No estás solo, Elías. Me he reservado unos cuantos varones que van a luchar por el reino de Dios. Entonces, en primer lugar, proveer lo que la persona necesita físicamente.
alimentación si necesita alimentación, descanso si necesita descanso, y luego aclarar la visión de la persona, porque sin lugar a duda está inundada de pensamientos de derrota, pensamientos negativos. En tercer lugar, Dios desvió los ojos de Elías mismo. Elías estaba mirando a él mismo, ¿sí? Y le dio un trabajo que hacer para el reino de Dios. En cuarto lugar, le hizo saber a Elías que la situación no era controlada por Jezabel, sino que estaba siendo controlada por Dios. Los psicólogos que mencionamos hace un rato, Miner y Meyer, sugieren lo siguiente en cuanto a la depresión. En primer lugar, háblese a sí mismo de manera positiva, porque el deprimido tiende siempre a criticarse y a tener rencor contra sí mismo, lo que hace que, en lugar de avanzar, retroceda. En segundo lugar, que el deprimido comprenda sus sentimientos con énfasis en la conducta que está haciendo. Yo te entiendo, estás desganado, deprimido, pero esto que estás haciendo o aquello que estás haciendo no está bien, no te va a ayudar. Su sentimiento viene por cómo él se está comportando. Si se conduce mal, por supuesto que va a sentirse mal. Entonces es ahí donde viene la ayuda del asesor. Tercer lugar, haga un plan para vencer esa depresión. Brindarle los pasos necesarios para que la persona vuelva a retomar la vida habitual. O sea, no basta con decirle que cambie su conducta. Necesitamos prepararle una lista de soluciones posibles según el caso para que la persona vea la realidad de su situación y pueda dar los pasos necesarios para avanzar en el proceso de salir de la depresión y quedar completamente libre. En cuarto lugar, que haga nuevas amistades. Como dijimos, muchos deprimidos no tienen amigos con quien hablar. Un amigo puede comprenderlo, puede animarlo y ayudarle a ver los problemas de manera objetiva, porque de eso se trata. Por lo general, la persona en medio de un conflicto emocional, de una crisis emocional, no ve claramente las situaciones. Empieza a mirarse a ella misma y, por supuesto, no va a poder encontrar solución a su problema. Pero un amigo que pueda ayudarle a ver desde afuera su problema y guiarla en el camino de la recuperación de la depresión. En quinto lugar, el perfeccionista debe darse cuenta de que todo el mundo comete errores, porque algunos entran en depresión, sí, entran en depresión por haber cometido algún error. Y uno dice, es una pavada. Pero a ellos no le decimos que es una pavada. Para ellos es algo fundamental, para ellos es algo muy importante. Y al haber cometido ese error, haber fracasado en algo, se deprime. Entonces el perfeccionista debe darse cuenta que todos los seres humanos cometemos errores. Entonces tiene que aprender, en el consejo del asesor, aprender a ser más tolerante consigo mismo. La oración atribuida a Reinhold Niebuhr dice: Señor, dame serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar, para cambiar las cosas que sí puedo, y la sabiduría necesaria para entender la diferencia. La diferencia entre lo que sí puedo cambiar y aquellas cosas que no puedo cambiar. En sexto lugar, no mirar hacia adentro de la persona y hacer un examen de conciencia. Las personas deprimidas suelen juzgarse y suelen hacerse excesivamente, son muy severas consigo mismo. Entonces hay que guiarlas para que comiencen a mirar hacia afuera y sobre todo mirar hacia Dios, que tiene la respuesta, sin lugar a duda, para su necesidad con el poder de su Espíritu Santo y sacarla de esa depresión. Séptimo, no emplear la depresión para manipular o emplearla para aliviar el enojo acumulado, porque así como en otras situaciones, hemos visto en otras lecciones, también la persona depresiva puede darse por manipular a la familia, manipular al esposo o a la esposa o a miembros de la familia para su propia voluntad. O para aliviar, como dice aquí, el enojo acumulado por una situación que ella o él cree que lo han llevado a esa situación. En el punto 8, debe trabajar para mejorar su concepto de sí mismo. Y aquí lo fundamental, debe acercarse a Cristo y sentir que es aceptado por el Señor y que Dios le brinda todo el amor para su vida. Mejorar su relación con otros, establecer metas que sean claras y que estén dentro de lo alcanzable para él o para ella. Y, por supuesto, esforzarse para poder cumplirla. Y otro 9 es, por supuesto, orar diariamente y saturar su mente
con la palabra de Dios. Fíjense una vez más la importancia de la palabra de Dios. Cuarto punto en este capítulo, el suicidio. Según la Organización Mundial de la Salud, la tasa mundial de suicidio se incrementó en los últimos 50 años un 60%, y de una manera especial en los países en desarrollo. El suicidio está entre las 3 principales causas de muerte entre jóvenes de entre 15 a 34 años. Por cada suicidio hay alrededor de 20 intentos. O sea, se ha estudiado y aquellas personas que se han suicidado lo han intentado por lo menos o alrededor de unas 20 veces. Y lamentablemente su entorno más cercano no se ha dado cuenta de esto. Casi 3.000 suicidios se dan cada día en el mundo. El suicidio está entre las 10 causas principales de muerte a nivel mundial. El 90% de suicidios se vincula con problemas mentales, que tienen que ver con la depresión, el abuso de sustancias adictivas, también a factores complejos y mucho más probable en situaciones de crisis socioeconómica, familiar o individual. Entre estas figuran la pérdida de un amigo íntimo, un familiar cercano, el vivir solo, la pérdida de un trabajo, fracasar en los estudios, problemas de castigos o abuso sexual y sobre todo afecta muchísimo más a chicos y adolescentes. Las discapacidades por intento de homicidio, de suicidio, es del 1,8% en el mundo de las enfermedades. Esto es el equivalente al efecto de guerras y homicidios, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. El 80% de los suicidas expresó su idea de suicidarse, de modo que cualquier señal que hagan una persona que ustedes conozcan que en algún momento yo me voy a matar, no la dejen pasar de largo. Prendan las alarmas y estén atentos, porque uno puede pensar que lo está diciendo en broma, pero por ahí lo está tomando en serio, lo está planificando. Un 35% se suicidan durante un trastorno emocional, como por ejemplo una gran depresión. Otros factores son el poseer una larga enfermedad, el descenso en rango o valoración personal, la culpa, la hostilidad contra su persona, el deseo de vengarse para que, miren ustedes, para que otros sientan culpa. Me suicido, así te va a quedar la culpa de que por tu culpa me suicidé. Amén y amén. Aportes, comentarios, preguntas, dudas. Escucho ofertas, pago contado. Pastor, Dios le bendiga. Hermana Sandra. Después vamos, Rafael. Primero, hermana Sandra. Hermano, la pregunta es la siguiente, ¿no? Sabemos que el que se suicida, ¿no? Se quita la vida. Y el hecho que quiera aplicarse a uno la eutanasia, ¿también es forma de verlo como suicidio? Pregunta. Eso corresponde a temas de bioética. Miren, en el Seminario Teológico Bautista, cuando estudiamos la licenciatura, se habló del tema del suicidio, y algunos, el profesor decía, algunos decían, no, y es pecado, porque la persona termina tomando la decisión sobre su propio cuerpo, cuando en realidad el que tiene que tomar la decisión es Dios. Entonces el profesor dijo, ¿y la persona que tiene presión alta y sigue comiendo con sal? Que tarde o temprano puede tener un ACV y ese ACV provocarle la muerte. En cierta forma, no se quiere suicidar, se está dando un gusto de comer con sal que no debería hacerlo. Entonces, nos dejó a todos pensando, ¿no? Y el tema de la eutanasia es algo que ahora se está según nos comentaron la gente de Asiera, se está queriendo tratar en el Congreso para aprobarse como ley. Así que nosotros recibimos de parte de Dios que estamos a favor de la vida en todo sentido, y que es Dios el que da la vida y el que la quita, ¿verdad? Ahora, uno también debe tener empatía con aquellas personas que tienen
años, no unos días, años a una persona, a un ser querido en estado vegetativo. ¿Sí? Dice, bueno, está en estado vegetativo, ya no tiene salida. Sin embargo, hemos de tanto en tanto escuchamos noticias de personas de 10, 15 años en estado vegetativo que de pronto se despertaron y volvieron a la vida al 100%. Entonces ahí nos damos cuenta que nosotros humanamente somos tan limitados y que no podemos decidir sobre la vida de otras personas. Es Dios el que debe decidir. No sé si está respondida Sí. la pregunta. Hermano Sí, Rafael. sí, hermano. Gran día, pastor. Una consulta. Lo de conciencia, culpa y la otra culpa, me quedó más o menos. ¿Cómo? Lo que dijo hace rato. He La preguntado, culpa, pero la la culpa de la ficticia. culpa, el sentimiento de culpa, después viene la conciencia. La Sí, culpa sí, las tres. ficticia. Había de una ficticia y estaba de la otra culpa. La diferencia y. Sí, Hay una culpa que puede ser verdadera, real, que la que podemos tener cualquiera de nosotros, que está puesta justamente para darnos cuenta de que hay algo que no hicimos o no estamos haciendo bien y de esa manera permitirnos confesar esa falta o pecado y volvernos a Dios para que Dios nos limpie. Hablamos de la culpa ficticia porque en cierta forma eh, ¿cómo decirlo? En cierta forma creada por la persona. La culpa ficticia incluso la viven muchos creyentes que van a la iglesia, que pasan al altar, como dijimos, se confiesan a Dios, pero no se sienten perdonados. Entonces, fíjense, están en el culto, reciben mucho de Dios, se sienten culpables, pasan al altar, se arrodillan, lloran, hacen todo lo que tienen que hacer, digamos, pero sin embargo cuando se levantan del altar, se levantan de esa oración, no se sienten perdonados ni aliviados en el sentido de culpa. Entonces, evidentemente no alcanzan a entender del poder que tiene Dios para perdonar. Yo creo que les conté a ustedes hace ya unos cuantos lunes atrás de una persona que vino a la iglesia y que él me decía, cuando hablamos del curso de bautismo para el perdón de los pecados, él me decía, no, pastor, a mí Dios no me puede, sí te puede perdonar porque la Biblia dice, no, pastor, usted no me entiende, Dios a mí no me va a perdonar, porque las cosas que yo hice, mira, haya hecho lo que haya hecho, si vos te arrepentís, Dios no, pastor, y bueno, hablamos como en tres oportunidades del tema ese, al final no vino nunca más, y esa persona estaba súper convencida de que Dios no lo podía perdonar. Es algo tremendo, tremendo. Entonces estaba la culpa verdadera y la culpa ficticia. Hermano, podríamos decir entonces que de la culpa ficticia es aquella persona que no se perdona a sí misma. Exacto. O sea, que no ¿No? siente, o sea, no siente o no reconoce que Dios la puede perdonar. O sea, hace todo lo que tiene que hacer, pero cuando termina de hacerlo no se siente perdonada. Sigue sintiendo culpa, se sigue sintiendo pecaminosa. Es como que en cierta forma no reconoce o no cree que Dios la pueda perdonar. Sí, con respecto a lo que decía Sandra sobre la eutanasia también se conoce como la muerte por piedad. Y en realidad la persona, yo pienso que está como en un estado que no puede decidir por sí misma, sino que otros deciden por ella. Entonces ya no estaríamos en un caso de suicidio, sino de homicidio. Y la verdad, yo pienso que el dador de la vida, así como la dio, nosotros tenemos nuestros días, digamos, contados y sabe el Señor cuál va a ser el fin de nuestras vidas, de nuestros días, y que sea Dios quien le ponga fin a nuestros días. Ese es mi pensamiento, ¿no? Yo por lo menos no pienso que la eutanasia sea algo que, yo creo que si se toma, como se están estudiando tantas leyes que van en contra de los principios cristianos y demás, no me extrañaría que salga como una ley aceptable. Pero por lo general, como digo, las personas no están en sus cabales, los que deciden son sus familiares directos. Es la muerte por piedad, en realidad, así se llama. Sí.
ha pasado situaciones donde dice, en otros países le han sacado el respirador, bueno, le sacamos el respirador, listo, ya está. Le sacan el respirador y resulta que sigue respirando por sus propios medios. Tremendo. Hermana Gladys. Sí, yo hace poco leí sobre un muchacho que se llama Martín Pistorius. Estuvo 15 años este muchacho. Primero, a los 12 años, le entró un virus en el sistema y se quedó totalmente paralizado. Totalmente paralizado. Estuvo 15 años paralizado. Y resulta que, bueno, dice que él sentía todo, escuchaba a todos, pero no podía hacer ningún movimiento. Nada, nada de nada de nada. Y resulta que hasta los padres, el padre dice que nunca perdió la fe, digamos, pero la madre iba y lloraba y le pedía que se muera. Dice, y él escuchaba todo. Y una terapeuta, una terapista, una persona que venía todos los días a hacerle para que los músculos no se le atrofien, se dio cuenta de que él movía un ojo. Y por eso pudo sobrevivir, porque después, quiero que ahora después yo se lo voy a pasar en el WhatsApp, quiero que la lean, está espectacular. Este muchacho después se fue a Inglaterra, le hicieron una computadora para que él se pueda empezar a comunicar. A comunicar con la gente, se casó y tuvo hijos, pero tremendo. Impresionante, la verdad, me encantó. Qué bueno, qué bueno. Páselo después del grupo, así lo Sí, lo voy a pasar. Buenísimo, buenísimo. ¿Alguien más? Bueno, muy bien, vamos a terminar por hoy. El lunes que viene vamos a dar el último capítulo, que es el capítulo 16, que es enfermedad, pérdida y congoja. Es breve, yo creo que son 25 minutos. Y después ya van a entrar por ahí podemos hacer un receso de 5 minutos y hacer el examen, ya el examen final.